Mañanas en Libertad. 8:02 de la mañana, 7:02 en las Islas Canarias, y aquí seguimos en Mañanas en Libertad en este 9 de agosto de 2024. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que sigue en paradero desconocido Carles Puigdemont, que ayer reapareció en Barcelona para dar un mitin y posteriormente se fue otra vez por la inacción de las fuerzas de seguridad. De esta manera, Puigdemont consuma una nueva afrenta al Estado ante el silencio del gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo se pone de perfil ante su fuga y responsabiliza directamente a los mozos de escuadra. Los únicos pronunciamientos fueron para celebrar la investidura de Salvador Illa, sin decir nada de lo ocurrido en esta nueva huida. En cualquier caso, la Policía Autonómica Catalana, encargada de la operación Jaula para detener al prófugo de la justicia, ha sufrido un ridículo histórico al haber dejado escapar al expresidente de la Generalidad de Cataluña, cuya presencia fue grabada por cámaras de televisión y seguida por miles de personas. Visto el modus operandi de Carles Puigdemont, en connivencia con las fuerzas del orden que le dejaron escapar, se empieza a sobreentender que existía un acuerdo para que se produjera ese mitin sin que nadie detuviera al fugado. De hecho, el Partido Popular fue el primero en difundir la tesis de ese pacto entre Sánchez y el líder de Junts. Escuchamos a Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular. Hoy, Carles Puigdemont regresa y lo hace en cumplimiento del trato con Pedro Sánchez. Se fugó porque en España, como Estado de Derecho, se cumplía la ley. Y vuelve porque ahora en España Sánchez se ha autoproclamado Estado y ley. Hoy España y los españoles sufren otra humillación insoportable. Otro espectáculo bochornoso que daña gravemente la imagen de nuestro país y la confianza en nuestras instituciones. Y no merecemos esto. En el mismo sentido se ha manifestado el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha denunciado que Pedro Sánchez es responsable de la destrucción del Estado de Derecho y de que los criminales campen a sus anchas. Lo que pienso es que el presidente del Gobierno es responsable de la destrucción del Estado de Derecho en España. Es responsable de que los criminales campen a sus anchas. Es responsable de hacer caer en el día de hoy en el descrédito más absoluto a todas las fuerzas de seguridad del Estado, al Centro Nacional de Inteligencia, por sus compromisos, por su ambición de poder, porque necesitaba la investidura de estos tipos, que actúan como vulgares delincuentes. Lo que hemos visto hoy por las calles de Barcelona, un Puigdemont haciendo un despliegue social sin ser detenido, pues es una cosa que imagino que se podría ver en otros tiempos con determinados narcotraficantes en Hispanoamérica, ¿no? Dentro de la operación de captura de Carles Puigdemont sabemos que hay 2 agentes investigados y que fueron detenidos, mientras que los sindicatos policiales han expresado su malestar por el deterioro de su imagen. Además, la huida de Puigdemont refuerza la tesis de que la prisión provisional por riesgo de fuga era necesaria, en contra de lo que decía la Fiscalía. Bueno, pues somos hoy el hazmerreír del mundo mundial en todas las portadas de los medios internacionales, pero eso, pues casi es lo de menos. El asunto es que somos el hazmerreír del mundo mundial en nuestro corazón y en la opinión de los españoles en general. De nuevo una humillación. De nuevo, pues algún pacto oculto para que hayamos vivido un esperpento consistente en que un tío fugado de la justicia venga y en mitad de Barcelona pues pueda dar un mitin sin que nadie le detenga, ni antes, ni durante, ni después, porque luego va y se fuga. Y encima hacen el paripé los mozos de escuadra de decir: hemos activado la operación Jaula para que no escape. Nos toma por idiotas, y además con toda la razón. Porque llevamos décadas votando a partidos que no mueven un dedo por España. Llevamos décadas votando a partidos que sistemáticamente ayudan a todo aquel que odie a España, que se ría de España. Y ayer, pues, Puigdemont vino, nos humilló y se fue. Evidentemente, pues hay algún tipo de pacto detrás. Un señor como Puigdemont nos representa en España, da un mitin y desaparece,
sin que haya habido connivencia de quienes tenían la obligación de detenerle, que son todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la autonomía catalana. Evidentemente, si Puigdemont ayer nos ha humillado, ha sido porque se le ha dejado. Pero la cuestión es, ¿en qué consiste el pacto? ¿Para qué iba a venir Puigdemont? La idea original era, pues como ERC pacté con el PSC, me presento en Barcelona y os reviento la investidura forzando mi detención. Y entonces ERC pacta con el PSC y Puigdemont se presenta en Barcelona, pero escurre el bulto antes de ser detenido. Pues obviamente quiere decir que ha habido un pacto de última hora. Oye, Puigdemont, no me revientes la investidura de Illa. No, pero es que ya he dicho que voy a volver a Barcelona. Bueno, tú vuelves a Barcelona, das el meeting, quedas como muy valiente y te piras, pero no me revientes la investidura de Illa. Y efectivamente, eso es lo que ha pasado. Pero ¿en qué consiste el pacto? Es decir, ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que le ha ofrecido Sánchez a Puigdemont a cambio de que no le reventara la investidura de Illa haciéndose detener? Pues esa es la duda. La única duda que nos queda. Muy significativo el silencio del PSOE, del gobierno, de Pedro Sánchez sobre el asunto de ayer en Barcelona. ¿Qué le has prometido a Puigdemont? La verdad es que si uno se pone a analizar las cosas, solo hay una cosa que le queda por prometer a Sánchez, que es el referéndum de autodeterminación. Vamos a ver dónde reaparece Puigdemont y qué nos cuenta. Ayer, mientras se supone que se estaba fugando, el tío todavía tuvo el cuajo de reírse de los españoles haciendo una publicación en Instagram donde puso un momento de su discurso. Pues nada, estupendo. ¿Qué sabemos del asunto? Les contamos ahora que crece el malestar entre los cuerpos de seguridad por la huida de Carles Puigdemont. Varios sindicatos de policía han denunciado la colaboración de los mozos de escuadra con el propio Puigdemont y señalan directamente al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, como cooperador necesario. De momento ha quedado en libertad provisional el primer mozo detenido por ayudar a Puigdemont una vez practicada su declaración y dado que la Fiscalía no ha solicitado ningún tipo de medida cautelar. Hablamos del primer arrestado, el titular de los coches que utilizaron, según los investigadores, para que el expresidente se fuera de nuevo. Curiosamente, el segundo mozo de escuadra detenido también está imputado en el caso Boló, la conocida como trama rusa del Procés. Se trata de Xavi Manso, el mismo agente que escoltó a Puigdemont a Waterloo, quien también aparecía en el sumario del caso Tsunami que se instruía en la Audiencia Nacional. Por cierto, que dentro de la búsqueda de los responsables de la huida de Puigdemont también está en busca el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha sido citado a declarar como investigado en relación con su papel en la fuga. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desmentido que se le haya citado a declarar como investigado. Esa es una información que difundieron los propios separatistas de ERC. Se le cita a declarar como testigo porque era el que acompañaba a Puigdemont al estrado, junto con dos personas que parecen dos mozos de paisano. ¿Ustedes han visto cómo desaparece Puigdemont? Vivimos en la era de los teléfonos móviles. La gente estaba grabando el meeting. Puigdemont baja del escenario y se va con la plana mayor de su partido. Y entonces vemos vídeos donde Puigdemont está ahí andando rodeado por los suyos. Pero de repente el momento en que desaparece, oiga, no hay vídeos. ¿Dónde están? Porque a verlos, tiene que haberlos. ¿Quién los tiene? ¿Recuerdan ustedes las manifestaciones de Ferraz? Que por cierto se siguen celebrando todos los días. Dentro de nada, a este paso se cumple el año de manifestaciones constantes. ¿Recuerdan ustedes cómo el Ministerio del Interior envió policías infiltrados a Ferraz
pues para controlar a la gente que iba, y en algunos casos para provocar disturbios con el fin de criminalizar a la gente que iba. Resulta que para las manifestaciones en Ferraz hay agentes infiltrados, pero ni la policía, ni la Guardia Civil, ni el CNI tenía agentes infiltrados entre las 2.000 personas que estaban viendo a Puigdemont en el escenario. No había nadie cerca para controlar sus movimientos y evitar la fuga. ¿Para eso no mandó nadie el Ministerio del Interior? Vaya por Dios, qué mala suerte tenemos. En realidad, como les acabo de decir antes, no es mala suerte, es pacto. Y la pregunta es, ¿qué le ha ofrecido Sánchez a Puigdemont para que al final no terminara reventando la investidura de Illa? Simplemente alguna cosa cutre como, yo qué sé, te ponemos 30 kilos en el país del Caribe que nos digas, o hablamos de ya la última concesión, que es el referendo de autodeterminación. ¿Qué han negociado en Suiza Sánchez y Puigdemont? Tal como salió hace unos días en las noticias, que Sánchez había enviado a un representante a tratar de convencer a Puigdemont de que no reventara la investidura de Illa. En fin, pues ¿qué quieren que les diga? Diría que me siento avergonzado de mi país, pero sería mentira, no me siento avergonzado de mi país. En mi país la mayoría de la gente es normal. En mi país la mayoría de la gente ama a su país. En mi país la mayoría de la gente no le gusta que le humillen y lo que quiere es vivir tranquilo, en paz y lo mejor que le permita su economía doméstica. Lo que es infame en nuestro país es una parte de la casta política, la que lleva gobernando tantos años en Moncloa y que cesión tras cesión ha ido concediéndoselo todo justo a los que no son normales, justo a los que odian a España, justo a los que quieren vivir a costa de los demás, justo a los que quieren perpetuamente dar por saco al prójimo. De mi país me siento orgulloso. De la gentuza que le gobierna, pues nada. Pero eso tiene fácil solución. Echemos a la gentuza que gobierna, que ya va siendo hora, ¿no? No nos merecemos espectáculos como el de ayer. El dictador venezolano Nicolás Maduro ha decretado la prohibición de la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días. Según Maduro, esta red social está violando todas las normas, por lo que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela deshabilitará el uso de X en el país. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. Fuera X por 10 días de Venezuela. Se prevé que estos 10 días sean especialmente duros para la oposición y el pueblo venezolano, ya que el régimen de Nicolás Maduro intentará que no se vea cómo está siendo la escalada represiva en medio de las denuncias de fraude electoral en torno a los comicios del pasado 28 de julio. De hecho, la oposición ha convocado una vigilia permanente en apoyo a los represaliados, por lo que se pide a través de Twitter precisamente que se encienda una luz por la libertad unida a una cadena de oración. Este tío, este torturador, este asesino, este canalla, es además un perfecto payaso. No puedes prohibir X, es decir, Twitter, en el país majadero, porque resulta que hay alternativas a las redes de telecomunicaciones tradicionales. Por ejemplo, la propia red de Starlink, la conexión satelital del mismísimo Elon Musk, que permite conectarse a Internet sin pasar por las operadoras tradicionales, con lo cual no tienes ninguna posibilidad de impedir esos accesos a Internet, cretino. Además, sin necesidad de recurrir a conexión satelital, que no es nada cara, por cierto,
pues existen mecanismos tecnológicos como las redes VPN, las redes privadas virtuales, que permiten conectarse a Internet de manera cifrada, con lo cual las operadoras tradicionales de telecomunicaciones no pueden en absoluto saber si alguien está publicando mensajes en Twitter o está manteniendo una conversación con su novia filipina. Así que, ¿qué amenazas, majadero? Pero este tipo de cortes, este tipo de audios de Nicolás Maduro tienen una virtud, y es señalar lo esperpéntico, lo casposo, lo bananero de ese torturador y asesino al que defiende aquí gentuza como Zapatero o como Monedero. Por cierto, Monedero, ¿contestarás algún día a las 20 preguntas que te lancé sobre por qué te había pagado más de $400.000 el gobierno venezolano? Porque te las lancé muy educadamente cuando salió la noticia y todavía no he tenido respuesta. Has cobrado de un régimen torturador y asesino y sigues sin explicar por qué, querido Monedero. Aquí hay mucha gente interesada en que Maduro no caiga. Fundamentalmente porque entonces, si cayera, pues a lo mejor nos enteramos de muchas cosas. A lo mejor nos enteramos de aquellas fragatas que se vendieron a Venezuela siendo Bono ministro de Defensa. A lo mejor nos enteramos de los tejemanejes del que fue embajador de Zapatero en Venezuela. A lo mejor nos enteramos de cuánto cobra Zapatero por revolcarse en la sangre de los venezolanos. A lo mejor nos enteramos de cuánto dinero fue de Venezuela a una fundación que fue luego la semilla de Podemos. A lo mejor nos enteramos de por qué cobró Monedero esos más de $400.000. A lo mejor nos enteramos de qué llevaban las maletas de Delci. A lo mejor nos enteramos de que otros políticos europeos han sido sobornados por el régimen venezolano, que si es capaz de asesinar y de torturar, pues evidentemente no va a tener ningún escrúpulo a la hora de comprar apoyos. Lo cual, por cierto, sería una explicación pues bastante razonable a la actitud durante años y años y años de la Unión Europea hacia Nicolás Maduro, permitiéndole siempre mantenerse en el poder, concediéndole siempre más tiempo, permitiéndole siempre todo fraude, no reprochándole nunca los asesinatos, las torturas, las violaciones. A lo mejor es que hay dinero detrás, ¿verdad? Y si Maduro cae, pues resulta que a lo mejor demasiada gente cae con él. Y a lo mejor eso explica algunas actitudes. Necesitamos incrementar la presión sobre los gobiernos para que reconozcan como presidente electo a Edmundo González, para que exijan al actual gobierno venezolano en funciones que cese la represión y para que le conminen a Maduro a abandonar el poder de manera inmediata. Y mientras tanto, pues tenemos más detalles sobre el intento de atentado contra un concierto de Taylor Swift. Les contamos ahora algunos detalles que hemos conocido sobre el intento de atentado contra un concierto de Taylor Swift en Austria. Al parecer, los detenidos habían planeado conducir un vehículo lleno de bombas contra la multitud para matar a la mayor cantidad posible de personas. El ideólogo del ataque es un adolescente de 19 años que se había radicalizado recientemente y había prometido lealtad al grupo Estado Islámico. De hecho, confesó que pretendía llevar a cabo un ataque con explosivos y con cuchillos. Hay otros 2 detenidos por la policía austriaca y la investigación sigue abierta. No. Lo más sorprendente de la noticia es un detalle curioso, y es que uno de los 2 que planeaban llevar a cabo los ataques había sido contratado por la empresa encargada de la seguridad del evento. Toma ya. Tenemos a 2 austriacos de orígenes étnicos foráneos que se habían radicalizado a través de Internet y habían jurado lealtad al ISIS, y entonces habían decidido atentar contra el concierto de Taylor Swift, lo que ha motivado que Taylor Swift cancele los conciertos que tenía previstos en Austria. Estamos viendo en estos días al gobierno británico
analizar las redes para tratar de impedir las manifestaciones en protesta por el acuchillamiento de 3 niñas en Southport. Para eso resulta que sí que se ponen todas las fuerzas policiales a analizar las redes. Pero para impedir que alguien se radicalice a través de Internet, pues parece que no hay manera. Porque si nos dicen que ese adolescente austriaco que planificó el atentado contra el concierto de Taylor Swift se había radicalizado a través de Internet, quiere decir que antes no estaba radicalizado. ¿Por qué sigue permitiéndose a ciertos grupos terroristas que tengan foros en Internet? Pues no lo sé. Quizá porque es que no preocupa tanto a nuestros gobernantes como el hecho de que la población proteste porque sus hijas sean acuchilladas, ¿no? Vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen viernes, don Luis. En Voz les contamos hoy que la campaña de la candidata demócrata Kamala Harris acaba de meter un gol en propia puerta. La campaña de Harris publicó un video del candidato a vicepresidente, Tim Walz, asegurando que en su tiempo en el ejército había participado en una guerra. Su hoja de servicio, sin embargo, demuestra que no estuvo en ninguna zona de conflicto. Los más indignados por sus mentiras fueron grupos de veteranos que, les contamos hoy, han llegado a llamarle cobarde y traidor. También en el ámbito político recomiendo una opinión que llevamos de la excongresista estadounidense Mayra Flores y de Bob Unanue, CEO de Goya Foods y presidente de la Hispanic Leadership Coalition. Flores y Unanue señalan que Estados Unidos es el principal destino del tráfico de menores, que ingresan al país sobre todo por la frontera sur. Este comercio inhumano, aseguran, ha aumentado bajo la vigilancia de la vicepresidenta Kamala Harris, designada zarina fronteriza por el presidente Biden en 2019. Harris, señalan, optó por la inacción. Harris, por eso, es culpable de esta crisis. Y vamos a París, porque a las 11 de la noche pelea la boxeadora Imani Khalif, una de las 2 envueltas en controversia por no haber pasado las pruebas de género para participar en el Mundial Femenino de Boxeo. La argelina buscará el oro contra la china Yang Lui. Les traeremos en voz el resultado de esta pelea, pero mientras tanto les adelantamos que los comités olímpicos de Argelia y de Taiwán amenazaron con acciones legales a la organizadora del Mundial, la Asociación Internacional de Boxeo, diciendo que si daba a conocer datos médicos de las deportistas, iban a llevar el caso a la justicia. Todo esto y mucho más en Voz, tanto en nuestras redes sociales como en nuestra web, voz.us.